Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están todos hoy? Espero que súper bien. Yo estoy aquí súper emocionada, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, les va a encantar tanto como a mí. Y es que ¿quién no ama un buen drama, un buen romance y sobre todo, a Hande Erçel y Kerem Bürsin? Exacto. Hoy vamos a desentrañar los secretos de cómo Hande Erçel y Kerem Bürsin se prepararon para sus nuevos papeles. Sí, lo oyeron bien. Vamos a sumergirnos en los detalles, en la preparación que hay detrás de cámara, en el esfuerzo y la dedicación que estos dos talentos turcos invierten en cada uno de sus personajes. ¿Están listos para descubrir cómo lograron esas interpretaciones tan impresionantes que nos dejan pegados a la pantalla? Yo sí. Así que antes de que empecemos a hablar de todo esto, les quiero pedir algo: suscríbanse al canal. Es súper importante para mí porque así no se pierden ninguno de mis vídeos y pueden ser parte de esta comunidad que adora el mundo del entretenimiento, las series turcas y por supuesto, a nuestros queridos Hande y Kerem. Denle al botón de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna novedad. Empezamos. Ok, empecemos por el principio, ¿les parece? Hande Erçel y Kerem Bürsin. Un dúo que nos ha robado el corazón. Han protagonizado juntos Love is in the Air, una serie que rompió récords y que, por si no lo sabían, fue un fenómeno a nivel mundial. Y ahora, aunque no estén trabajando juntos en nuevos proyectos directamente, ambos siguen demostrando su talento individualmente en nuevas producciones. La pregunta es, ¿cómo hacen para meterse en la piel de sus personajes? ¿Cómo se preparan para dar vida a estas historias que nos cautivan? Para entender mejor el proceso, es fundamental recordar el impacto de Love is in the Air. La química entre Hande y Kerem fue innegable, pero lo que realmente conectó con el público fue la construcción de sus personajes, Eda y Serkan. Detrás de esa magia hubo meses de trabajo, de ensayos, de investigación y de una profunda inmersión en los roles. Ahora, cada uno de ellos en sus proyectos individuales, continúa demostrando la misma dedicación y profesionalismo. Pero, ¿cómo lo hacen? Primero hablemos de Hande Erçel. Esta mujer es una verdadera camaleona. Cada papel que interpreta es diferente, cada personaje tiene su propia esencia y su propia personalidad. Y para lograr eso, hay mucho trabajo detrás. Ella ha hablado abiertamente sobre su proceso de preparación, y es algo que me parece sumamente interesante y que quería compartir con ustedes. Uno de los aspectos más importantes para Hande es la investigación. Antes de empezar a rodar, se sumerge en el mundo de su personaje. Esto significa leer el guión una y otra vez, analizar cada diálogo, cada escena, cada interacción con otros personajes. Pero no solo eso. También investiga sobre el contexto de la historia, la época en la que se desarrolla, la cultura, la sociedad. Todo esto le ayuda a entender mejor a su personaje, a comprender sus motivaciones, sus miedos, sus sueños. Es un proceso meticuloso y profundo, que le permite construir personajes complejos y creíbles. Imaginemos, por ejemplo, que Hande interpreta a una joven pintora en una serie de época. No solo leería el guión y analizaría el personaje, sino que también estudiaría la historia del arte de esa época, las técnicas pictóricas utilizadas, la vida de las artistas femeninas en ese contexto social. Incluso podría tomar clases de pintura para entender mejor la perspectiva de su personaje, la forma en que se expresa a través del arte y la pasión que la impulsa. Esa investigación le proporciona una base sólida para construir un personaje creíble y convincente. Si el personaje de Hande enfrenta una enfermedad, ella no solo se informaría sobre los síntomas y el tratamiento, sino que también buscaría comprender el impacto emocional de la enfermedad en la vida de la persona. Conversaría con especialistas, leería testimonios, investigaría sobre grupos de apoyo. Todo esto para poder transmitir la vulnerabilidad, la fortaleza y la resiliencia de su personaje de manera auténtica. Es una inmersión total en el mundo del personaje. Además de la investigación, Hande también trabaja mucho en su cuerpo y en su voz. Dependiendo del personaje puede tener que cambiar su aspecto físico, ya sea adelgazando, engordando, cortándose el pelo o tiñéndoselo. Recordemos su transformación para algunos papeles, el cambio de imagen es una herramienta más para su interpretación. No se limita a leer el guión y a memorizar sus diálogos. Ella entiende que el físico es una parte fundamental para construir la identidad del personaje. Por ejemplo, si el personaje es una bailarina de ballet, Hande podría someterse a un entrenamiento exhaustivo para adquirir la gracia y la elegancia necesarias.
Si es una mujer que ha sufrido una pérdida, podría tener que cambiar su postura, su forma de caminar, la expresión de su rostro, a reflejar el dolor y la tristeza que la embargan. También trabaja con entrenadores vocales para modular su voz, para darle el tono y la entonación adecuados a cada personaje. Esto implica practicar diferentes acentos, entonaciones, tonos de voz, y aprender a controlar la respiración y la proyección vocal. Para lograrlo trabaja con expertos que la guían en este proceso de transformación vocal. El objetivo es que la voz del personaje sea coherente con su personalidad y con las emociones que está experimentando. Es un proceso muy exigente, pero ella lo disfruta mucho porque sabe que es fundamental para dar vida a sus personajes. Ande es una profesional que se entrega por completo a su trabajo y está dispuesta a hacer todo lo necesario para que sus interpretaciones sean memorables. La vemos en entrevistas en el detrás de cámaras y podemos apreciar su dedicación. Y no olvidemos el trabajo en equipo. Ande siempre destaca la importancia de la colaboración con el director, con el resto del elenco y con todo el equipo técnico. Juntos construyen la historia, le dan forma y le dan vida. Es un proceso creativo lleno de ideas, de debates, de ensayo y error. Pero al final, el resultado es una obra de arte, una interpretación que nos llega al corazón. La sinergia entre todos los miembros del equipo es crucial para el éxito de la serie o película. Ande entiende que el trabajo en equipo es fundamental para que el resultado final sea excelente. Ahora pasemos a Kerem Bürsin. ¡Qué hombre! ¡Qué talento! Kerem es un actor que tiene una gran capacidad de transformación. Es capaz de interpretar personajes muy diferentes entre sí, desde un hombre de negocios sofisticado hasta un estudiante universitario rebelde. Y para lograr esto, también tiene su propio método de preparación. Kerem, al igual que Ande, es un actor muy estudioso. Lee el guión varias veces, analiza cada detalle, se fija en las sutilezas. Pero además, Kerem es un actor muy intuitivo. Confía mucho en sus instintos, en su capacidad de empatizar con los personajes. Intenta meterse en la piel del personaje, sentir lo que él siente, pensar como él piensa. Es un actor que se sumerge completamente en la psique de sus personajes. Para Kerem, es fundamental entender las motivaciones del personaje, sus miedos, sus deseos. ¿Qué lo impulsa a actuar de cierta manera? ¿Qué es lo que realmente quiere? Una vez que entiende esto, puede empezar a construir el personaje desde adentro hacia afuera. El actor busca la verdad en el personaje, encontrar la razón de sus acciones y sentimientos. Además de la parte mental, Kerem también trabaja mucho en su físico. Si el personaje requiere un cambio físico, él se pone manos a la obra. Puede que tenga que hacer dieta, ejercicio, aprender a montar a caballo, o a tocar un instrumento. Se entrega por completo al personaje, y eso se nota en cada una de sus interpretaciones. El compromiso de Kerem con la transformación física es evidente en muchos de sus roles. Kerem también tiene una gran habilidad para conectar con el público. Es un actor muy carismático con una energía muy especial. Y eso se transmite a través de la pantalla. Nos hace reír, nos hace llorar, nos hace sentir las emociones del personaje. Es un don natural, pero también es el resultado de mucho trabajo y de mucha dedicación. Su conexión con el público es un elemento crucial de su éxito, es capaz de transmitir emociones de manera auténtica. Un aspecto interesante de la preparación de Kerem es su compromiso con la autenticidad. Siempre busca la verdad en sus personajes, quiere que sean creíbles, que parezcan reales. Para eso, no duda en investigar, en preguntar, en hablar con expertos. Quiere que cada gesto, cada palabra, cada mirada sean auténticas. Para Kerem, la autenticidad es esencial para crear personajes memorables. Y por supuesto, Kerem también trabaja en equipo. Valora mucho la colaboración con el director, con el resto del elenco y con el equipo técnico. Para él, el trabajo en equipo es fundamental para crear una buena historia. Es un proceso creativo donde todos aportan sus ideas y sus talentos. La sinergia entre todos los miembros del equipo es clave para el éxito del proyecto. En resumen, tanto Ande como Kerem son actores muy profesionales, muy dedicados a su trabajo. Se toman muy en serio su profesión y se esfuerzan al máximo para dar lo mejor de sí mismos en cada interpretación. Su preparación es exhaustiva, minuciosa y muy personal. Cada uno tiene su propio método, su propia forma de abordar los personajes. Pero ambos comparten la misma pasión por la actuación,
el mismo compromiso con la autenticidad y el mismo deseo de conectar con el público. Es esta combinación de talento, trabajo duro y pasión lo que los convierte en estrellas tan brillantes. Ahora, ¿qué podemos decir sobre sus roles más recientes? Ande, por ejemplo, ha estado trabajando en varios proyectos. Y para cada uno de ellos ha tenido que prepararse de manera específica. ¿Qué nos dicen las fuentes? Bueno, generalmente la investigación sobre el personaje, la búsqueda de inspiración, y por supuesto, el trabajo con entrenadores y expertos son la base de sus interpretaciones. Es una mezcla de disciplina, talento innato y pasión por contar historias que la hacen brillar en cada proyecto. Podemos observar esto en la elección de sus roles, en la forma en que se involucra en ellos, y en los resultados que vemos en pantalla. Ella siempre busca nuevos desafíos y oportunidades para crecer como actriz. Y Kerem, por su parte, siempre sorprende. Desde sus proyectos más recientes, podemos ver que su preparación incluye, además de la investigación, el contacto con expertos en el campo del personaje. Entender el contexto, el entorno, y hasta la jerga del personaje es esencial para que se vea y se sienta auténtico. Y por supuesto también está el aspecto físico, que puede requerir un entrenamiento intensivo, una dieta especial, o incluso, el aprendizaje de nuevas habilidades. La transformación física y el compromiso con la autenticidad son sellos distintivos de su trabajo. Es importante señalar que aunque no siempre tenemos acceso a todos los detalles de su preparación, podemos inferir mucho a partir de sus entrevistas, de sus declaraciones y de los resultados que vemos en pantalla. Vemos el esfuerzo, la dedicación, la pasión que ponen en cada proyecto. Y eso es lo que nos enamora de ellos, ¿verdad? Su entrega total a cada papel es lo que los hace tan especiales. El impacto de su trabajo en el público es innegable, y esto se debe en gran medida a su dedicación y profesionalismo. La preparación de Hande y Kerem es un testimonio de su profesionalismo y dedicación. Es un recordatorio de que el éxito no es solo cuestión de talento, sino también de trabajo duro, de investigación, de compromiso y de colaboración. Nos demuestran que la actuación es un arte que requiere mucha disciplina, mucho esfuerzo y mucha pasión. Y por eso los admiramos tanto. Su ejemplo nos inspira a perseguir nuestros propios sueños con pasión y determinación. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya dado una mejor perspectiva de cómo Hande y Kerem se preparan para sus roles. Es fascinante, ¿no creen? Ver cómo se meten en la piel de los personajes, cómo los construyen, cómo los hacen suyos. Y todo este trabajo, todo este esfuerzo, es para nosotros, para que podamos disfrutar de sus interpretaciones y vivir las historias que nos cuentan. Su dedicación a su oficio es un regalo para sus fans. Así que para resumir, hemos hablado sobre la importancia de la investigación, el trabajo en equipo, el compromiso con la autenticidad y la dedicación de Hande Erçel y Kerem Bürsin para preparar sus papeles. Hemos visto cómo se sumergen en la vida de sus personajes, cómo se transforman física y mentalmente, y cómo trabajan con otros profesionales para dar vida a las historias que tanto amamos. Es un proceso complejo y fascinante que requiere mucho esfuerzo y dedicación. Muchas gracias por ver este vídeo. Me encantaría saber qué les pareció, así que déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció más interesante? ¿Qué otros secretos de Hande y Kerem les gustaría conocer? No duden en compartir sus opiniones. Me interesa mucho leer sus comentarios y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like al vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, porque siempre estoy buscando contenido interesante y entretenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao.